Entonces continuamos con la actividad. Continúa. Actividad 3, literal C. 3, literal C. A ver, dice 3, literal D sería, ¿no? Bueno, la 3, literal C creo que fue terminada, ¿no? Ya fue concluida. Entonces tocaría es el literal D. Que dice en el sistema de cargas eléctricas, el sistema de cargas eléctricas de la figura en la pregunta, ¿cuál es el potencial eléctrico cuál es el potencial eléctrico en la carga de un microcoulombo? Bien, eso es lo que menciona el texto y hay una figura. Vamos a dibujar eso. 1, 2, 3. Hay una figura así. Están unidos estos círculos están unidos y nos presentan valores, ¿no? Aquí menos 2, microcoulomb, este es positivo, 3 microcoulomb, y este más 1 microcoulomb. Que hay 12 centímetros. Aquí 10 centímetros. Y acá 8 centímetros. Ocho centímetros aquí, ¿verdad? Bueno, tenemos esa figura. Tenemos aquí figura. Acá ponemos cálculos.
Bien. Vamos a escribir aquí, sin considerar carga de más un microcoulomb. Lo que nos piden es el potencial eléctrico, entonces la fórmula de potencial va a ser igual a la constante que multiplica a la carga 1 sobre el radio 1 más la carga 2 sobre el radio 2. Esa sería la fórmula. Entonces, lo que hacemos es reemplazar 9 por 10 a la novena por 10 a la novena a ver, ahí está mejor. Newton, metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga 1. Vamos a considerar el valor de 3 micro es por 10 a la menos 6, ¿verdad? Coulomb sobre R1, 10 centímetros, sería 10 a la menos 1 metro. Más la carga 2, que sería menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre 12 centímetros, que sería 1,2 por 10 a la menos 1 metros. Bien, ahí hemos reemplazado, ¿verdad? Entonces continuamos con los cálculos en la siguiente pizarra. Sería potencial igual a 9 por 10 a la novena Newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y aquí dividimos 3 para 1 a 3 por 10 a la menos 5 quedaría ahí. 3 por 10 a la menos 5 sería coulomb sobre metro.
menos, tenemos que dividir 2 dividido para 1,2, 1,6 periódico, menos 1,6 periódico, 10 a la menos 5 coulomb sobre metro. Entonces quedaría 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y hacemos el trabajo de restar 3 menos 1,66666 me da 1,3 periódico por 10 a la menos 5 coulomb sobre metro. Entonces aquí se elimina un coulomb y un metro. Me va a quedar que el potencial es igual a, en este caso sería 12 por 10 a la cuarta sobre coulomb. Entonces, poniéndola en notación científica, sería 1,2 por 10 a la quinta voltios. Por 10 a la quinta voltios. Entonces, esto vendría a ser el potencial sin considerar la carga que está en el punto, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no la considera? Porque en el momento que la considero, como está justo en el punto, el radio es 0 y la división para 0 no existe, se hace infinito. Entonces ese no era el objetivo, de que el potencial sea infinito, porque al estar una carga en el punto en el que deseamos calcular el potencial, la distancia es 0, ¿no? Y como hay que dividir para la distancia, pues entonces es un valor indeterminado, consecuentemente el potencial sería infinito si se considerara el punto donde hay la carga de 1 microcoulomb. Hasta ahí la actividad del libro. La siguiente página usted ve relación y analogías del campo eléctrico y gravitacional. A eso vamos a ver de qué se trata. Entonces comparto algunas diapositivas. Muy bien, tenemos la primera. Hacemos leer a Castro Ponce, Nancy. Tenga la bondad, lea. Relación y analogías entre campo eléctrico y gravitacional. Ambos campos son centrales ya que están dirigidos hacia el punto donde se encuentra la masa o carga de los
carga que los que crea. La fuerza central que define ambos campos es inversamente proporcional al cuadrado. Cuadrado de la distancia. Cuadrado. Ajá, bueno. La idea, gracias, es que cuando nosotros comparamos dos campos, el uno es el campo eléctrico que hemos trabajado y el otro el campo gravitacional. Hay ciertas similitudes y digamos diferencias, aunque fueron descubiertas por científicos distintos, ¿no? Pero hay ciertas semejanzas y diferencias que nos invitan a pensar y a reflexionar sobre estos dos campos. Vamos a ver de qué se trata. A ver, ahí tengo yo una imagen del campo gravitacional de la Tierra, ¿no? Ustedes saben que la Tierra a su alrededor permite tener un campo gravitacional. Es decir, todo cuerpo que esté dentro de ese campo va a ser atraído por la Tierra. Y decimos, ese cuerpo tiene peso, ¿no? Tiene peso es porque la Tierra lo atrae, ¿no? Si no hubiera esa fuerza de atracción, el cuerpo no tendría peso. Entonces, al hablar de peso, estoy hablando de una fuerza gravitacional. No importa cómo esté las personas, los animales, las cosas sobre la superficie, siempre van a estar pegadas a la superficie, como un imán, ¿verdad? En cualquier posición que usted tenga el imán, siempre va a traer clavos, monedas, cosas metálicas y se van a pegar a la superficie. Asimismo es la Tierra. La Tierra tiene pegado en la superficie a las personas, los animales, las cosas, todo va a parar a la Tierra, a la superficie. Es porque hay alrededor un campo que se llama campo gravitacional, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la Tierra. Pero todo cuerpo celeste, llamemos Marte, Júpiter, ¿no?, genera a su alrededor un espacio que le llamamos campo gravitacional. La Luna, por ejemplo, que es un satélite que gira alrededor de la Tierra, tiene a su alrededor un campo gravitacional. Se diferencia del campo de la Tierra es porque la fuerza de atracción es menor. De ahí que usted, por ejemplo, si viaja a la Luna o ve una persona que ha viajado a la Luna, la ve como que saltara, como que estuviera flotando, como que haya perdido peso. Es porque la fuerza de allá de atracción es menor que el de la Tierra. Aquí en la Tierra tenemos un peso característico porque es la fuerza con la que nos atrae la Tierra, ¿no? La masa de la Tierra es más grande que el de la Luna. Generalmente, por ese motivo, la fuerza gravitacional en la Luna es menor que el de la Tierra. Habrá planetas más grandes que la Tierra, entonces la fuerza con la que atrae es mayor. Ese estudio del campo gravitacional lo hizo un físico famoso, ¿verdad? Que es Isaac Newton, el representante de la física clásica. Isaac Newton hizo ese estudio en una ley que le llamamos ley de la gravitación universal. Bien. Preguntas del campo gravitacional. ¿Se entiende lo que es un campo gravitacional? Es la zona o el espacio que rodea a un cuerpo del universo, ¿no?, y que puede atraer a otros cuerpos sólidos con determinada fuerza. En la Tierra tenemos el campo gravitacional terrestre. Generalmente a la Tierra pues le rodea una capa de gas que se llama atmósfera. Si una
Si un cuerpo está en su interior, en la atmósfera, es atraído hacia la superficie de la Tierra, con fuerza. Entonces, decimos tiene peso, por eso lo atrae. Pero el peso se traduce como una fuerza gravitacional. Bueno, veamos la siguiente. Ilustración de campo eléctrico. Es lo que hemos estado tratando en electrostática. Ahí hay dos cargas eléctricas, una positiva y otra negativa, que no se mueven, están quietas, pero hay una fuerza de atracción en ese caso, porque son de signos opuestos. Es como cuando usted se acerca a la pantalla de un televisor, ¿no? Y lo apaga, por ejemplo, lo apaga el televisor. Usted va a ver que en la pantalla van a quedar ahí cargas eléctricas. Si usted acerca, por ejemplo, el torso de su brazo, va a sentir la atracción sin que lo pegue a la pantalla. Va a sentir que los vellitos son atraídos. ¿Ya? Entonces no ve la carga, pero sí la siente, que hay electricidad y que atrae. Haga esa experiencia en casa y va a ver. Eso es electrostática. Entonces aquí hay una electrostática y se genera lo que llamamos alrededor de cada carga un campo eléctrico. Hemos desarrollado ejercicios de eso. Hay un campo eléctrico uniforme, por ejemplo, cuando son cuerpos que están a determinada distancia y cada cuerpo tiene una forma de placa o armadura. Entonces, dentro de ese espacio se forma un campo eléctrico uniforme. El experimento de Millikan explica eso, ¿verdad? Con una gota de aceite. Cuando usted recuerda eso, pues habla de un campo eléctrico uniforme. Pero en general, el campo eléctrico varía, ¿no? Varía, porque a medida que se aleja de la carga, de una de las cargas, la intensidad disminuye. Y a medida que se acerca a la carga, la intensidad aumenta. Mientras más cerca usted se encuentre de una carga, usted va a sentir que hay una mayor intensidad de campo eléctrico. Muy bien, veamos el siguiente. Vamos a comparar el campo gravitacional con el campo eléctrico. Y vamos a ver qué semejanzas o diferencias existen. Empecemos con las diferencias. A ver, Cedeño Villasís Hugo, tenga la bondad, lea la primera parte. Hugo Villasís. No contesta, se desconecta. Mire el problema. Giler Sebastián. Aquí, profe. A ver, lea la primera parte. Ya. Diferencias entre los campos. Gravitacional. La fuerza es únicamente de atracción, ley de Newton. Eléctrico. La fuerza es de atracción y de repulsión, ley de Coulomb. Gracias. Patiño Milton, siga. Milton Patiño. Otro desconectado. Rodríguez John. Bien, profe. Siga, por favor. ¿Leo lo eléctrico o sigo para abajo lo de gravitacional? La segunda parte, la segunda fila. Ya, eléctrico. La fuerza es de atracción y de repulsión, ley de Coulomb. Siga la siguiente. La fuerza es debido a sus cargas. La constante de proporcionalidad electrostática, K, es solo para el vacío o el aire. Ya, está hablando del eléctrico, ¿no? ¿Y qué pasó con el gravitacional?
Se desconectó. Toledo. Toledo Bruno. También está desconectado. Vizcarra Tony. Mande, profe. A ver, lea gravitacional y eléctrico. A ver, Desde la constante gravitacional. gravitacional. La fuerza es únicamente de atracción, ley de Newton. La fuerza debido a sus masas. La constante gravitacional G es igual en todos los medios. Y eléctrico. La fuerza es de atracción y de repulsión, ley de Coulomb. La fuerza es debido a sus cargas. La constante de proporcionalidad electrostática K es solo para el vacío o el aire. Y la interacción gravitacional es muchísimo menor que la eléctrica. Gracias. Bueno, leyó todas las diferencias. Veamos en qué consiste lo que hemos hablado. Voy a pasar a la pizarra. A ver, voy a colocar aquí diferencias entre Profe, los campos. disculpe la interrupción, pero a mi compañero Marcel Moncayo se le fue el internet y va a tardar un momento en entrar. Ya, listo. Entre los campos gravitacional y eléctrico. Bien. Entonces, la primera cosa es que el gravitacional tenemos lo siguiente. En el gravitacional tenemos la ley de Coulomb. No, la ley de Newton aquí. La ley de Newton. Y en el otro lado, en el eléctrico, tenemos ley de Coulomb. Bien. Entonces tenemos aquí, en la ley de Newton, la fuerza gravitacional. Fg es igual a una constante de gravitación universal que se simboliza con la letra G multiplicado por la masa 1 por la masa 2 y dividido para el cuadrado de la distancia. Y la ley de Coulomb, que es la fuerza eléctrica, y a esta la hemos empleado, la constante K por el producto de las dos cargas dividido para el radio cuadrado. Si usted compara estas dos cosas,
esta que es la fuerza gravitacional y esta que es la fuerza eléctrica, hay diferencias, pero también hay cierta similitud, ¿no? Hay la presentación mismo, usted ve, es como que si estuvieran comunicándose los dos científicos. En el uno habla de cuerpos macros, o sea, en el universo, y en el otro habla de cuerpos cargados de electricidad, pero en el mundo submicroscópico, o sea, cantidades pequeñas. Entonces, tengas en cuenta que hay ciertas diferencias, pero también semejanzas. Correcto. Entonces, para recordar, la constante de gravitación universal tiene el valor de 6,67 por 10 a la menos 11 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Mientras que acá el valor de K es el valor que hemos estado utilizando de 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Si usted compara esos dos valores, el valor G y el valor K, ¿cuál es mayor? Mayor es el valor de K, porque tiene exponente positivo. Mientras que G es menor porque tiene un exponente aquí negativo, es una cantidad decimal. Estas dos constantes funcionan bien con la ley correspondiente, pero tengan en cuenta que el uno es del campo eléctrico y el otro es del gravitacional. Entonces ahí están las diferencias. Por eso es que hablamos de que la ley de Newton es para el mundo macro en el universo y la ley de Coulomb es para el mundo micro en cuerpos cargados de electricidad. ¿Sí? Pero tienen cierta relación, ¿no? En cuanto a hablar de campo. El uno es campo gravitacional y el otro es campo eléctrico. ¿Preguntas hasta el momento? Muy bien. Vamos nuevamente a la diapositiva. Esto es lo que habíamos mencionado en las diferencias, ¿verdad? La fuerza es debido a sus masas, claro. En la gravitacional, mayor fuerza habrá en el planeta o en el satélite que tenga mayor masa. Y en el eléctrico, la fuerza es debido a sus cargas. Mayor fuerza habrá en la que exista mayor carga eléctrica. La constante gravitacional, la G, es igual para todos los medios. No hay diferencia. Esa constante se utilizará para calcular la fuerza entre la Tierra y la Luna o entre la Tierra y Marte, entre la Tierra y el Sol. No va a haber variantes. Pero lo que sí varía en el campo eléctrico es la constante dependiendo del medio. La que hemos señalado como K solo se aplica al vacío y también se utiliza en el aire, cuando el medio es el aire. Pero si el medio es agua, aceite, alcohol, o sea, otro medio, ya ese valor va a variar.
de la constante electrostática. Y lo que dijimos que el valor G es mucho menor que el valor K del campo eléctrico. Eso es lo que hemos estado explicando. Espero que le haya puesto atención. La siguiente lámina. Veamos ahora las semejanzas. Las semejanzas. A ver, Solís Eliana, le escucho la lectura. Algunas semejanzas entre los campos. Gravitacional. 1. La fuerza entre dos cuerpos del espacio es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eléctrico. 1. La fuerza entre sus dos cargas eléctricas situadas en el vacío es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Gracias. Si usted lee los dos textos, tienen cierta semejanza. Habla de fuerza. Y en términos matemáticos, corresponde al producto que son corresponsales de una proporcionalidad directa. Y además, en ambos casos, son inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, ahí está la semejanza. La una es la ley de Newton y la otra es la ley de Coulomb. Entonces, tienen cierta semejanza. Es como que se hubieran puesto de acuerdo los dos científicos o habrían estado comunicándose telepáticamente. Aunque nunca se entrevistaron, tienen una relación semejante entre las cosas que estaban estudiando. El uno en el mundo macro y el otro en el mundo micro. Bien, veamos el siguiente. A ver, está Tuala Cristel. Escucho. Profe, a ver, dice, semejanzas gravitacional. La intensidad del campo gravitacional en un punto del espacio es directamente proporcional a la masa que genera el campo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Eléctrico. La intensidad del campo eléctrico en un punto de su espacio es directamente proporcional a la carga eléctrica que genera el campo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Gracias. Igual, cuando hablamos de la intensidad del campo, hay cierta semejanza. Si usted lee el texto, hay magnitudes directamente proporcionales y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si eso lo interpretamos, alguien estaba alzando la mano, Vizcarra, decía algo. No, nada, Ya, bien. Bien. Decía entonces que al hablar de semejanzas, vamos a poner por acá semejanzas. Entonces, por aquí hablamos del campo gravitacional sería, ¿no? Campo gravitacional. Ahí sería campo gravitacional. Y acá, campo eléctrico. En el campo gravitacional, nosotros tenemos lo siguiente. Que la intensidad del campo gravitacional se llama gravedad. Se llama gravedad. ¿Sí? Campo gravitacional se llama gravedad. Y este siempre puede ser calculado
utilizando el valor G por la masa dividido para R cuadrado. Hablando de un planeta, ¿no? O de un satélite, se puede aplicar esa forma. Y en el campo eléctrico, la intensidad que la hemos trabajado con la fórmula E igual K por la carga dividido para R cuadrado. Ustedes notan cierta semejanza en la fórmula. Ambas utilizan una constante, la masa en el uno, el otro la carga, lógicamente. Estamos hablando de un cuerpo cargado de electricidad, pero utiliza la distancia al cuadrado. O sea, cierta semejanza entre el campo gravitacional y el campo eléctrico. Bien, volvamos a la diapositiva. Tenemos una semejanza 2. La siguiente. A ver, Cerda Manuel, lea. Gravitacional. La fuerza sobre un cuerpo llamada también peso, ubicado en un campo gravitacional uniforme, es igual al producto de su masa por el valor de la intensidad del campo gravitacional. Eléctrico. La fuerza sobre un cuerpo cargado eléctricamente ubicado en un campo eléctrico uniforme es igual al producto de su carga por el valor de la intensidad del campo eléctrico. Bien, igual si usted compara esos dos textos, va a encontrar la semejanza. Terminamos con esta parte. Veamos la fórmula que relaciona esto. Estamos hablando de que la fuerza llamada peso, podríamos decir que fuerza gravitacional es lo mismo que llamar peso, pero el peso a nivel de superficie, ¿no? Es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Recuerden que peso es igual masa por gravedad. Y en la fuerza eléctrica, si yo quiero trabajar con una carga que se mueve, con una carga de prueba, tengo que multiplicar la carga por el campo eléctrico o por la intensidad del campo eléctrico. Entonces, hay cierta semejanza. Ustedes ven. Ya se pasó la hora, disculpe. Ya le digo que voy a terminar. Hay Ya, cierta semejanza entre gravitacional y el campo eléctrico. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy.